tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este miércoles 28 de enero. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El secretario de Estado Marco Rubio advierte ante el Senado que la transición en Venezuela no puede durar para siempre y urge acelerar reformas profundas. El informe completo desde Washington. Además, rocían con una sustancia desconocida a la representante Ilhan Omar durante una reunión del Ayuntamiento de Minneapolis. El presidente de Colombia, Petro, desata controversia con declaraciones inesperadas a días de su reunión clave con Donald Trump. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Voz News comenzó con la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a la salida de su reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien hoy estuvo ante el Senado explicando las recientes decisiones sobre las acciones de Estados Unidos en Venezuela. Juan Esteban Silva nos tiene el informe completo desde la capital del país. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Pues como usted lo dice, María Corina Machado se ha reunido con el secretario de Estado Marco Rubio. Hemos podido conversar con ella y preguntarle justamente por ese proceso de transición democrática que sigue a Venezuela y que ha expuesto el secretario de Estado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Pero escuchemos lo que nos ha dicho la Nobel de Paz, María Corina Machado. ¿Qué piensa usted de las declaraciones de un jefe de Estado diciendo algo de esa manera? ¿Lo pudo discutir incluso con el secretario de Estado Marco Rubio? Bueno, es algo que realmente nos ha llamado mucho la atención. Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio habló durante casi 3 horas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Ha dicho que esa transición en Venezuela, como ocurrió en España con Franco, pues tomará seguramente cierto tiempo. Sobre el arresto de Nicolás Maduro, ha defendido la operación diciendo que fue, primero, legal, segundo, que no se notificó al Senado de los Estados Unidos por el riesgo de filtraciones, pero además señalando que sobre Maduro pesaba una recompensa histórica de más de $50 millones y un indictment en una corte de Nueva York. Miremos parte de la intervención del secretario de Estado Marco Rubio. And one contingency that had to be planned for is the fact that sitting in Venezuela with a $50 million reward on his head was an indicted narco trafficker. In fact, I believe it's the largest reward we've ever issued for anybody. I would remind everybody the Biden administration had a $25 million reward on an indicted narco trafficker, the same person. And so, multiple administrations from both parties have wanted this man arrested. And one of the options the president had before him was the opportunity, if things didn't work out, to go in and remove this individual because he was wanted in a law enforcement operation. Pero como era de esperarse, los demócratas especialmente no quedaron satisfechos con las explicaciones que ha dado el funcionario. Para muchos senadores, lo que está pasando acá no es cuestionar si Nicolás Maduro es o no un delincuente, un criminal, sino por qué no se hizo el proceso de notificar, de consultar al legislativo. Miremos las reacciones desde Capitol Hill. They are running roughshod through our own country and through others, and Donald Trump and his cruel, tyrannical cabinet are out of control. And Marco Rubio, what is he, jobs of everything and oversight of nothing. Senator, next week, President Petro is meeting with President Trump. But yesterday he said that Nicolas Maduro should be returned to Venezuela, that his arrest was a kidnapping. What do you think of what President of Colombia is saying about Nicolas Maduro? I think Petro is a horrible, extreme leftist narco trafficker. That's what he is, and you should take anything what he says with a grain of salt. Unfortunately, he was elected the president of Colombia, and I look forward to a president that actually cares about the people of Colombia and wants to have a positive relationship with the United States. Por ahora, recordemos, Karina, la interlocución se mantiene con Delcy Rodríguez, una mujer a la que el presidente Trump califica como
la interlocutora, pero además como una mujer maravillosa. Lo mismo ha hecho con María Corina Machado, Premio Nobel de Paz, quien sigue aquí en Washington en una intensa agenda de reuniones. Hoy lo hizo con el secretario de Estado Marco Rubio, lo hizo en días pasados con miembros del Partido Demócrata y el Partido Republicano, como Ted Cruz, Rubén Gallego, entre otros. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Y el exjugador de Grandes Ligas venezolano, Miguel Cabrera, reapareció ayer martes en Caracas, acompañando a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un recorrido por la ciudad universitaria. La escena generó una fuerte ola de indignación entre sectores de la sociedad venezolana que ven la presencia de uno de los mejores beisbolistas venezolanos de todos los tiempos como un gesto de respaldo simbólico al oficialismo. Mientras Rodríguez hablaba de obras restauradas en una institución que, según críticos, ha sufrido años de abandono, estudiantes la encararon exigiendo la liberación de presos políticos. En medio de este ambiente tenso, Cabrera caminó a su lado, gesto que muchos interpretaron como una participación en la estrategia del gobierno para proyectar apoyo en un momento político delicado. Para numerosos venezolanos, el ídolo deportivo terminó conectando un jonrón, pero en contra de su propia afición. Y un polémico discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a tan solo días de su reunión con el presidente Donald Trump en Washington, podría empeorar la tensa relación entre ambos mandatarios. Vanessa Vallejo nos cuenta las escandalosas declaraciones del mandatario colombiano. Vanessa, te escuchamos. Gustavo Petro ha vuelto a dar un escandaloso discurso que preocupa a millones de colombianos, y es que a tan solo unos días de que se lleve a cabo acá en D.C. la reunión del mandatario colombiano con el presidente Donald Trump, Gustavo Petro ha dicho que esto se trata de libertad o muerte. ¿Qué quiere decir el presidente colombiano con estas declaraciones? ¿Por qué se atreve a dar un discurso tan violento contra el presidente Donald Trump? Muchas preguntas que preocupan a millones de personas que se podrían ver afectadas por una eventual quiebre de relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Veamos parte de las polémicas declaraciones dadas ayer por el mandatario colombiano. Rojinegra, que significa libertad o muerte, no porque matemos, sino porque nos hacemos matar si nos quieren volver esclavos. Trump debe saber. Es libertad o muerte. Gustavo Petro también hizo referencia a Nicolás Maduro. Veamos lo que dijo sobre el tirano venezolano que hoy está preso acá en Estados Unidos. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. Hablamos con Luisa Gómez, analista política colombiana, sobre las consecuencias que pueden traer este tipo de actuaciones agresivas de Gustavo Petro. A los colombianos nos preocupa mucho lo que pueda pasar porque podría tratarse el discurso de ayer de otro intento o de otra estrategia como hacen los socialistas para aislar a Colombia del mundo libre y de los Estados Unidos, para victimizarse como suelen hacer los socialistas y dejarnos por fuera de la conversación y de las relaciones diplomáticas internacionales. Eso es lo que creemos el día de hoy con el discurso de ayer, que entre otras cosas es muy preocupante que al parecer el presidente de Colombia estuviera bajo los efectos del alcohol. Pues Gustavo Petro además dijo que esta reunión que tendrá con el presidente Trump es, abro comillas, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad, cierro comillas. Sin embargo, el tono agresivo e imprudente hace cuestionarse a muchos sobre las intenciones del colombiano de cara a esta reunión. Recordemos que la relación de Gustavo Petro con Estados Unidos llegó a un punto tan tenso después de sus declaraciones en Nueva York, incitando a los militares a desobedecer al presidente Donald Trump, que incluso Estados Unidos le retiró la visa. Ahora, para esta visita se le ha dado a Gustavo Petro una visa por tan solo los días que va a estar acá en Washington, D.C. Uno de los temas, por supuesto, más fundamentales de esa reunión será el tema de las drogas, y es que Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, ha llegado a niveles históricos de cultivos de coca.
Gracias, Vanessa, por ese reporte. Por cierto, si le gusta nuestro noticiero y nuestro contenido, tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase, active la campanita y las notificaciones para que de esta manera no se pierda ningún capítulo, ningún episodio de los podcasts que tenemos para usted y, por supuesto, del noticiero. También comparta nuestro contenido. Recuerde que de esta manera nos ayuda a seguir creciendo y a seguir trabajando para usted. Vamos con más información, y es que 2 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos fueron puestos en licencia administrativa tras disparar sus armas durante el enfrentamiento que terminó con la muerte de Alex Pretty en Minneapolis. Por su parte, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, señaló que la administración está evaluando si los agentes de aduanas y protección fronteriza involucrados en el incidente en el que murió Petry no siguieron el protocolo y directrices dadas durante su despliegue. Miller dijo a través de un comunicado que la Casa Blanca le dio una guía clara al Departamento de Seguridad Nacional de que los agentes federales desplegados en Minnesota ayudarían a proteger a los equipos de arresto de las agresiones de alborotadores. Por su parte, el gobernador Tim Walz se reunió con Tom Homan, el zar de la frontera, enviado por el presidente Trump a Minneapolis tras la muerte de Petry. Y la representante de Minnesota, Ilhan Omar, fue atacada el martes por un hombre que la roció con un líquido durante un evento tipo town hall en el que ella misma estaba dirigiendo en Minneapolis. Imágenes del suceso muestran a Omar sobresaltándose cuando un hombre vestido con una chaqueta negra le rocía un líquido y es inmediatamente interceptado y reducido por el personal de seguridad. Omar continuó con la reunión tras el incidente y mientras el hombre era inmovilizado en el suelo, parte de la audiencia celebró. La congresista no mostró señales visibles de lesiones y siguió con la reunión después de que el agresor, identificado como Anthony Kazmierczak, fuera sacado de la sala. Y siguiendo ahí en Minnesota, varios agitadores con antecedentes criminales fueron arrestados tras protagonizar disturbios frente a uno de los hoteles donde creían que se hospedaba el comandante de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino. Uno de los detenidos incluso promueve en redes sociales el lema interrumpir, perturbar, resistir, reflejando una postura abiertamente confrontativa. La protesta realizada en el Spring Hill Suites de Maple Grove dejó de ser pacífica cuando los participantes comenzaron a dañar la propiedad privada y a lanzar objetos contra los oficiales. La policía declaró la reunión como asamblea ilegal y ordenó la dispersión. Varios individuos fueron detenidos al negarse a obedecer, un episodio que subraya los crecientes desafíos de seguridad que enfrentan las autoridades ante grupos radicalizados. Y escuche esto, la senadora estatal republicana de Florida, Ileana García, cofundadora del Grupo Nacional Latinas for Trump, lanzó una advertencia directa a su partido. La estrategia migratoria de la actual administración podría traducirse en una derrota en las elecciones de mitad de mandato si no se corrige con urgencia. García, de 56 años y nacida en Miami, sostuvo que la política migratoria pasó de ser incómoda a insostenible, tanto en el plano político como en el personal, según un informe del diario The New York Times. La senadora ha temido incluso por la seguridad de su propio hijo, un joven adulto que parece hispano. De forma paralela, sectores en su distrito comenzaron a recurrir a ella en busca de ayuda para localizar a familiares detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Así nos vamos a la pausa comercial. El presidente Trump lanza una advertencia directa al régimen de Irán. El tiempo se acaba. Los detalles de esto y más al regreso, aquí en Voz News. Quédense. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. El presidente Donald Trump le advirtió hoy a Irán que el tiempo se acaba para negociar sobre su programa nuclear. El mandatario estadounidense no descarta un nuevo ataque contra Irán después de la brutal represión de las protestas antigubernamentales. En junio, Estados Unidos apoyó y se sumó a la guerra de 12 días entre Irán e Israel, bombardeando sus laboratorios de desarrollo nuclear. En su más reciente mensaje en la red Truth Social,
Trump afirma que Irán tiene que negociar un acuerdo sobre su programa nuclear que, según Occidente, tiene como objetivo fabricar una bomba atómica. Ante esto, Irán señaló hoy que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos. Además, el régimen iraní aseguró que responderá como nunca antes en caso de ser atacado por Estados Unidos. Irán está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero si se le presiona, se defenderá como nunca antes, indicó la misión iraní en un mensaje publicado en la red social X, junto con una captura de pantalla de las amenazas de Trump la semana pasada. En otras noticias, por primera vez en la historia vamos a dar a cada recién nacido estadounidense una participación financiera en el futuro. Estas fueron las palabras del presidente Trump durante el lanzamiento del programa Las Cuentas Trump. Las Trump Accounts son un programa de ahorro de inversión formalmente conocido como Cuentas 530A, diseñada para niños ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. A partir de julio de 2026, los padres pueden abrir estas cuentas libres de impuestos, financiadas con una inversión inicial esperada de $1,000 y posibles bonificaciones extra que crecerán mediante interés compuesto para la jubilación. En otros temas, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés este miércoles en su primera reunión del año en un marco de crecimiento económico sólido y en desafío a la creciente presión del presidente Trump por recortes. La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango de 3.50 a 3.75%. Las autoridades de la Reserva Federal señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado signos de estabilización mientras la actividad económica ha estado expandiéndose a un ritmo sólido. El presidente Donald Trump busca un recorte de las tasas de interés para hacer más bajos los créditos y, por lo tanto, fomentar de esta manera la inversión y el consumo. Y el gigante del comercio en línea Amazon anunció un recorte de 16,000 puestos de trabajo en todo el mundo en un mensaje enviado este miércoles a sus empleados. Amazon aseguró que se ofrecerán nuevos cargos a algunos de los empleados cuando sea posible. En octubre, Amazon había anunciado ya la supresión de 14,000 empleos de oficina como parte de un plan en varias etapas. Amazon es una de las principales empleadores de Estados Unidos con 1.5 millones de trabajadores. La mayor parte de su mano de obra labora en los almacenes. En los últimos tiempos ha realizado importantes inversiones en el área de inteligencia artificial. La empresa debe publicar sus resultados anuales de 2025 el próximo 6 de febrero. Los envíos de petróleo a Cuba continuarán como parte de la ayuda humanitaria de México al régimen castrista. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que nunca afirmó que el suministro se hubiera suspendido, como señaló Bloomberg, y reiteró que el apoyo se mantiene. Alejandro Roldán nos tiene los detalles desde Ciudad de México. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y finalmente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la ayuda humanitaria a Cuba continúa luego de versiones sobre una supuesta suspensión en los envíos de petróleo a la isla. Señaló que en ningún momento afirmó que estos suministros se hubieran detenido. Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Esa fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico. Entonces, la ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa. No obstante, indicó que las futuras decisiones se evaluarán con base en las solicitudes que se presenten, ya que existen dos modalidades para el envío de petróleo, una mediante contratos y otra como ayuda humanitaria. Por su parte, el congresista de los Estados Unidos, Carlos Jiménez, informó a través de redes sociales que viajará a México para reunirse con la presidenta Sheinbaum y solicitarle que se detenga este envío. Sí, ¿por qué está ayudando a ese régimen y no utilizando ese dinero, esos ingresos para su propio pueblo que de verdad necesita la ayuda? Especialistas señalan que el suministro de petróleo a Cuba podría reducirse de manera gradual debido a la necesidad de cuidar el tratado comercial con los Estados Unidos. Porque evidentemente el gobierno de México está contra la pared, pero además dentro de México hay también sectores que cuestionan mucho estos gestos, entre comillas, de
de humanitarismo, de solidaridad. Por otro lado, el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, en una entrevista dijo que no ha solicitado a México cortar el suministro de petróleo a Cuba. Algunos expertos señalan que no sería bueno cortar este suministro, ya que la isla se convertiría en un caos. El señor presidente Trump dice que ya está colapsándose Cuba, tiene razón. Hoy en la mañana habían apagones de 24 horas, yo espero que en las próximas semanas ya van a haber apagones de 48 horas. En turismo estamos viendo cancelaciones en varios hoteles, no hay la misma ocupación. Y les recordamos que Cuba vivía gran parte del turismo en algunos sectores que tenían acceso a poder dar servicios. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roltán. Siempre hay demasiada información en temas de tecnología, por eso el día de hoy trataremos de hablar de dos de estos temas. Por una parte, la aplicación WhatsApp incorpora detección automática de estafas, lo cual es muy bueno. Pero por otra parte, ¿se imagina que usted podría estar siendo espiado en su propia sala o incluso en su propia habitación? Para hablar de todo ello se une a nosotros el día de hoy Juan Guevara. Juan, siempre un gusto saludarte y comencemos con este tema porque eso del espionaje y la privacidad es algo que nos preocupa a todos. Vamos a hablar de los televisores inteligentes. ¿Es posible en realidad que nos estén espiando y cómo lo hacen, Juan? Bueno, no solamente es posible, sucede todo el tiempo. Y les voy a platicar, Karina, cómo es. Los televisores tienen una nueva funcionalidad que se llama ACR. Ustedes van a su televisor inteligente, no importa la marca que sea, hay una funcionalidad que se llama ACR. Y si ustedes van ahí, lo que hace es que el televisor está en tiempo real, pues prácticamente analizando todo lo que ven, cuánto tiempo se quedan en un programa, qué tipo de programación es, a qué horas es, etcétera. Todo esto es directamente procesado dentro del propio televisor y lo que hace es genera un perfil digital de ustedes. Ahora, si tienen varios televisores inteligentes, cada televisor en su propia casa, en su oficina, está haciendo lo mismo, está procesando en tiempo real imágenes de todo lo que ustedes están viendo, cuánto tiempo, qué tipo de programación es, el horario, la clasificación, etcétera, y se está enviando esto a el fabricante de la televisión y con todo esto la idea es presentarles lo que ellos llaman pues un contenido personalizado. Realmente lo que están haciendo es determinando qué nos engancha, como lo hacen las redes sociales, claro. Y entonces nos llegan anuncios específicos en base a nuestro propio tipo de ingreso, nuestro código postal, claro, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo podemos evitar, Juan? ¿Cómo hay claro. algo que podamos hacer para evitarlo? Porque obviamente todo el mundo quiere tener el televisor más nuevo, pero tampoco queremos pues, que de alguna manera se estén robando nuestra información, ¿no? Claro, bueno. Primero, dos cosas. Uno, no se están robando la información. Nosotros damos consentimiento para que esto haga. Cuando nos presentan esto en los términos de uso y decimos aceptar y ni los leemos, nosotros damos consentimiento. Para poder evitar esto, minimizarlo realmente, lo que tienen que hacer es ir a los ajustes de su televisor inteligente. No importa la marca que sea, si es televisor inteligente lo está haciendo, y buscan la funcionalidad de ACR y la desactivan. Esto lo que va a hacer es que va a dejar de procesar esta información de manera que pues tengan algo de privacidad y sobre todo también que desactiven los micrófonos de la televisión. Las televisiones ahora tienen micrófonos. ¿Por qué? Porque analizan lo que decimos, analizan las expresiones que estamos haciendo durante programas de televisión. Entonces, desactivar el ACR y desactivar el micrófono de la televisión, los voice commands, por ejemplo, para que entonces la televisión no pueda o minimicemos realmente la forma en la que la televisión inteligente está formando un perfil de nosotros, claro, pues para vendérselos a los anunciantes. Claro, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Vámonos rápidamente al siguiente tema. En noticias más positivas, la aplicación WhatsApp incorpora detección automática de estafas. ¿Cómo va a funcionar esto, Juan? Bueno, acuérdense que Meta, uno de los productos que funciona muy bien, de los que funciona con Meta, es WhatsApp.
Y lo que está haciendo WhatsApp es, se ha dado cuenta que WhatsApp pues, obviamente tiene muchos millones de usuarios. Se estima que es entre 500 y 900 millones de usuarios activos todos los días que utilizan este plan de mensajería. ¿Qué es lo que hace? Ahora una nueva funcionalidad en el tema de privacidad va a estar detectando cuando nosotros podemos estar siendo víctimas de una estafa. Esto, para poder activar esto, lo que hay que hacer es, hay que tener la última versión de WhatsApp, ya sea para el iOS o ya sea para su Android. Esto viene directamente como parte de la inteligencia artificial que está incluyendo Meta en todos nuestros mensajes de WhatsApp. Acuérdense que Meta ya lo incorporaron con Meta, o sea, Meta ya incorporó Llama, que es el sistema de inteligencia artificial, y entonces hace este proceso constantemente por el patrón de mensajes que recibimos, de quién lo manda, qué tipo de mensaje recibimos, y entonces te va a presentar una alerta que dice, oye, cuidado, primero, conoces a esta persona que nunca te había mandado nada, y dos, esto puede ser catalogado como estafa, ten cuidado. Pero para esto tenemos que darle acceso a WhatsApp a que tenga la inteligencia artificial de Meta, que eso ya viene incluido en WhatsApp. Y dos, es muy importante tener la última versión de WhatsApp instalada para que esta funcionalidad pueda tener efecto. Rápidamente, en 30 segunditos, Juan, ¿no es esto también darles permiso de invadir más nuestra privacidad? Porque básicamente va a estar analizando nuestros mensajes para detectar... Sí. Sí, la respuesta no es 30 segundos, es 2. Sí, el hecho de que nosotros le demos acceso a Meta le va a dar acceso a nuestros mensajes. Aquí la pregunta es, ¿qué es más valioso? ¿Nuestros mensajes o el tener un sistema que esté protegiéndonos contra posibles estafas? Ahí le dejamos esa decisión al público. De eso se trata, de darle la información al público y que ellos puedan tomar la mejor decisión para ellos. Como siempre, un gustazo tenerte con nosotros. Gracias, Juan. Saludos, gracias. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. El secretario de Estado Marco Rubio testificó hoy ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde defendió las operaciones de la administración Trump en Venezuela. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy está con nosotros Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Gustavo Vargas, analista y presentador de La Voz de Gustavo Vargas. Bienvenidos, compañeros. Y bueno, fue una sesión que se extendió un poco más de lo esperado, pero de verdad que el papel del secretario de Estado, a mi juicio, impecable, pero quiero escuchar qué les pareció a ustedes. Y comienzo contigo, Alfonso. El senador republicano Rand Paul se refirió a Rubio diciendo cosas como que Estados Unidos bombardeó una capital, hizo un bloqueo ilegal y además capturó a un oficial electo. Y la pregunta es, ¿cómo toman los republicanos esta interpretación por parte de Rand Paul sobre Maduro? ¿Y qué te pareció la respuesta del secretario de Estado? Bueno, ¿cómo lo toman los republicanos? Lo ignoran, porque la verdad es que Rand Paul sigue insistiendo que esto es ilegal y no es ilegal. Basta leer la Constitución. Marco Rubio, su respuesta a esta pregunta y a todas las preguntas que le hicieron, algunas amigables, otras no tan amigables, fueron respuestas extraordinarias donde mantuvo la calma y fue muy articulado y demuestra el dominio que tiene sobre los temas. Él dijo básicamente que aquí no había una declaración de guerra. Esto fue una operación militar rápida. Pudiera haber una segunda operación, pero esto no es una guerra en contra de Venezuela continua que requiera una declaración de guerra del Congreso, que es lo que dice la Constitución. Entonces, y otra cosa, en términos de informar al Congreso, la administración está informando al Congreso, pero para tomar la acción por sí, no se puede esperar que el Ejecutivo consulte con todo el Congreso. Imagínate si para entrar en Venezuela la Casa Blanca hubiera tenido que consultar con todos los congresistas y con todos los senadores, o digamos por lo menos con los que están en los comités de Fuerzas Armadas, son, qué sé yo, más de 50.
eso se hubiera filtrado inmediatamente y cómo es posible llegar a un consenso consultando con tantas personas. No, por eso la Constitución le da al Ejecutivo este poder. O sea que yo creo que lo manejó muy bien. Mira, en términos generales fue una extraordinaria audiencia. Yo creo que deberían exponer más a Marco Rubio, porque yo creo que cada vez que la gente lo escucha y lo ve, la administración se crece. Una persona sumamente inteligente, articulada, y sabe articular muy bien la política de America First, de Estados Unidos primero, de la administración Trump. O sea que me pareció extraordinario. Los demócratas trataron de alguna manera de confundirlo o encontrar algún error, pero él supo darles la vuelta. Incluso con Groenlandia le preguntaron, ¿verdad?, por qué el presidente había amenazado a Dinamarca, y él realmente mantuvo la calma y explicó claramente que el presidente había sido muy diáfano en su discurso en Davos de que Estados Unidos no iba a invadir Dinamarca, que Dinamarca tiene una posición estratégica y que ahora esto se va a resolver de una manera pragmática a través de la vía diplomática. Groenlandia, claro. Lo de Groenlandia, correcto. Entonces yo creo que lo manejó muy bien, y realmente yo creo que los demócratas no pudieron golpearlo de ninguna manera. Ahora, en ese sentido, los demócratas también se enfocaron en que aún se mantiene el chavismo dentro de Venezuela. Orlando, a mí me llamó mucho la atención la respuesta del secretario de Estado, en donde dijo: te puedo dar diferentes ejemplos en donde ha tenido que haber un periodo de transición, y eso es lo natural. Aquí llevamos apenas 4 semanas, y ni siquiera eso, apenas se van a cumplir 4 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro. ¿Es este interés o estas preguntas por parte de los demócratas un interés genuino en que no se ha dado esa transición todavía al proceso democrático en Venezuela, o es simplemente como una forma de encontrar algo en qué criticar a la administración? Mira, gracias a Dios por Marco Rubio. Yo creo que los venezolanos no podemos estar en mejores manos. Marco Rubio es, sin duda alguna, el funcionario de la administración que mejor entiende a América Latina, que mejor entiende el caso de Venezuela y el que mejor está capacitado para dirigir este proceso de transición. Y él fue bastante claro. Esto no va a ser fácil, no es un proceso que se pueda resolver de la noche a la mañana. Va a llevar tiempo, pero es que apenas han pasado 4 semanas, o ni siquiera han pasado 4 semanas. Y aún así, ya estamos hablando de una liberación tremenda de presos políticos. Estamos hablando de la reforma de la ley de hidrocarburos, apertura inminente de la embajada en Venezuela, visita de los agentes de la CIA y probable permanencia de la CIA en Venezuela. En fin, se está hablando de un avance que nunca se hubiera imaginado jamás hace unas 3 semanas antes del 3 de enero. La gente está empezando a salir a las calles a manifestarse. Los presos políticos que han salido han empezado a exigir la liberación de otros. El movimiento estudiantil está volviendo a resurgir. Todo eso es muestra del avance impresionante que se ha logrado en apenas 4 semanas. Y Marco Rubio fue claro: Delcy Rodríguez no es permanente. Esto no es permanente. El fin de este proceso de transición tiene que ser una Venezuela próspera, segura y libre, que le garantice a Estados Unidos una alianza prometedora. Y nada de eso se puede lograr con Delcy Rodríguez. Pero esto va a llevar tiempo. Ahora, él habló en plazos que para mí son muy alentadores: 3 meses, 6 meses y 9 meses. Yo les digo algo: si en 9 meses esto se concreta y se logra, estamos hablando de un auténtico milagro de transición, una transición excesivamente rápida. Y eso sería gracias a Marco Rubio. Y por último, y la administración Trump, obviamente. Y por último, es muy gracioso ver a los demócratas decirle a Marco Rubio que él tenía que haber consultado todo con el Congreso, mientras al mismo tiempo reconocían que la operación para capturar a Maduro fue impecable y muy bien hecha. Pues precisamente fue impecable porque no le consultaron al Congreso, porque de lo contrario, pues se hubiera estropeado. Y esa ha sido una de las preocupaciones que manifestó y una de las razones que manifestó el presidente, por lo cual no se le avisó al Congreso, porque él dijo, por supuesto, que no queríamos que se filtrara información, y desafortunadamente sabemos que hay quienes tratan de ir en contra de las acciones de esta administración y hubiesen filtrado esa información. Me llamó también mucho la atención cómo el propio Marco Rubio, quien sabemos era senador,
dijo, compañeros, nosotros hemos estado aquí 14 años, por lo menos 10 años, más de 10 años, trabajando en soluciones y escenarios de cómo cambiar las cosas en Venezuela, que han sido una amenaza para nuestro país, y nunca lo logramos. Él lo manifestó de esta manera. Dijo, yo mismo he trabajado mucho, más de una década en esto y nunca se logró hasta este momento. En ese sentido, Gustavo, quisiera preguntarte, ¿qué lecciones deja esta audiencia para la administración Trump en términos de la cooperación que está habiendo en este momento con los líderes venezolanos del régimen y cómo podría influir en políticas o pasos futuros en contra de regímenes como el cubano o el de Nicaragua? Wow, bueno, muy profundas son sus preguntas. Primero, Orlando y Alfonso son Team Rubio, me queda clarísimo. Y Orlando otra más que cosa. yo, por si acaso. Y déjenme decirle algo. Gustavo también es Team Rubio. La verdad es que el tipo ha estado impecable. Lo que preguntabas hace rato, ¿no? Cómo recibió ataques, recibió preguntas duras, incluso de sus mismos supuestamente correligionarios, como el caso de Rand Paul. Y yo tenía una imagen de Rubio un tanto distorsionada, y probablemente muchos de nuestra audiencia también, en aquella época del 2015, cuando estaba como precandidato, lo hicieron parecer, y no sé si decir la palabra, pero tonto. Y nos hemos dado cuenta que es todo menos eso. Es un tipo hábil, un tipo que sabe escuchar, y que la misma respuesta que él da, utiliza las mismas palabras de su contraparte para destruir sus argumentos. Es un tipo muy, muy, muy hábil. Orlando señalaba que además es la persona idónea para este momento, y estamos completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando llega y le dice a sus ex compañeros del Senado, hey, no hemos logrado nada, es tiempo de que logremos algo? Entonces yo creo que, por un lado, presidenciable, por el otro lado, creo que es la persona adecuada en el momento histórico que está viviendo los Estados Unidos. Así que yo creo que 10 puntos para Marco Rubio. Yo sé que tiene sus haters, siempre los va a haber, pero en términos generales creo que su preparación es extraordinaria, y la presentación que dio en el Senado fue casi magistral. Uno de los senadores trató de hacerle prometer a Marco Rubio que Estados Unidos no iba a impulsar un cambio de régimen en Cuba. Y Rubio fue demasiado hábil en contestar, perdón, pero un cambio de régimen en Cuba, por supuesto que sería beneficioso para los Estados Unidos. No sé si recuerdas este momento, Orlando, y qué nos puedes decir de ello. Me pareció, sobre todo, obviamente sabiendo el origen de Marco Rubio, que es de origen cubano, hablando de alguien que conoce específicamente cómo manipulan estos regímenes, cómo logran perpetrarse en el poder, porque lo conoce de primera mano, y eso creo que ha ayudado en su estrategia en contra de Venezuela y de Nicolás Maduro. ¿Qué te pareció la respuesta que dio Orlando? Sí, muy hábil. Hubo muchos intentos de senadores demócratas de entrampar a Rubio. Uno de esos fue en el que le plantean que pues lo tratan de comprometer en que Estados Unidos no va a apoyar un cambio de régimen en Cuba. Y dejó claro, pero es que deseamos un cambio de régimen en Cuba. Eso nos conviene y lo necesitamos. Mira, hubo dos esfuerzos por parte de los senadores demócratas. Uno, pues preguntas creo que legítimas, inquietudes que compartimos todos sobre Venezuela, sobre la continuidad de Delcy, etcétera. Creo que Rubio las abordó, las respondió de una manera muy bien hecha, impecable, las manejó. Creo que aquietó las preocupaciones que habían sobre ciertos elementos de la transición, y hubo otros esfuerzos de senadores tratando de entrampar a Rubio o ponerlo en callejones sin salida, y obviamente estos esfuerzos fueron completamente torpes. Rand Paul diciendo que Maduro era un presidente electo, comparando lo que se dice contra Maduro como lo que Trump decía de Biden, completamente absurdo. Yo creo que todos los senadores demócratas que trataron de hacer quedar mal a Marco Rubio hicieron un papel completamente vergonzoso. Quedaron mal fueron ellos, y demostraron que no les importa ni la libertad de Venezuela, no les importa la libertad de los cubanos, no les importa un hemisferio mucho más seguro. Lo que les importa es ver cómo dañan al presidente Trump. Así es. En otro de los momentos también me llamó la atención la respuesta del secretario
de Estado cuando estaba siendo cuestionado sobre el despliegue militar en el Caribe, y él decía, bueno, siempre hemos tenido un despliegue militar, por ejemplo, en el Medio Oriente, y nadie dice nada, nadie pregunta nada, y ahora que trasladamos ese despliegue militar a nuestro hemisferio por las amenazas que hay en nuestro propio hemisferio, parece ser un problema. En ese sentido, también me parece que él dejó de una manera muy clara cómo se extendió la influencia de los enemigos de Estados Unidos a nuestro propio hemisferio. Ahí explicó precisamente la influencia de Irán, de China, cómo estaba adquiriendo China petróleo casi regalado de Venezuela y después revendiéndolo, fortaleciendo a uno de nuestros principales enemigos. En ese sentido, Alfonso, ¿crees que después de esta audiencia, en realidad los senadores de ambos partidos puedan apoyar un poco más la postura agresiva del presidente Trump de poner los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos primero, aún en nuestro propio hemisferio? No, los demócratas no van a apoyar a Trump en absolutamente nada, aun cuando está teniendo éxito. Y es como decía Marco Rubio, ¿verdad? Y otros. Imagínate que en este cuatrenio caiga Venezuela, Cuba, Irán. O sea, sería un logro extraordinario, y eso es una posibilidad porque tenemos un presidente que es un agente de cambio, está buscando logros. Y eso es lo que esta administración está demostrando, y los republicanos, con la excepción de Rand Paul, están apoyando a la administración, pero los demócratas no van a reconocer eso y van a continuar con sus posturas para tratar de hacer quedar mal a la administración, confrontar a la administración, pero en el proceso da la impresión que quieren defender un supuesto derecho internacional que nadie respeta, y defendiendo a estos países que promueven el terrorismo, que promueven el narcotráfico. Eso es lo que están haciendo los demócratas. A nombre de defender el derecho internacional, defienden regímenes autoritarios que reprimen a sus ciudadanos, promueven el terror, el narcotráfico y promueven ataques a nuestra nación, que, como explicó el propio Marco Rubio en la audiencia, han enviado elementos que han entrado a los Estados Unidos y han creado caos, promovido el crimen, el narcotráfico dentro de nuestro país. Entonces, tenemos que responder y hacerlo inteligentemente. Rápidamente, antes de irnos a la pausa comercial, también se dio el día de hoy una reunión entre María Corina Machado y el secretario Rubio. De hecho, durante la audiencia, el secretario Rubio señaló que él conocía a María Corina desde hace mínimo 12 años, que había estado en estrecho contacto con ella. ¿Qué puedes resaltar de esta reunión, Orlando? Bueno, María Corina Machado dio unas declaraciones luego de la reunión en la que se notaba que había salido bastante complacida. La reunión se extendió mucho más de lo que debía, unos 40 minutos aproximadamente más, lo que es un buen indicio. Se habla de que fue una conversación bastante próspera y bastante beneficiosa para lo que todos queremos. Yo creo que, mira, el mismo Rubio lo dijo, ¿no? La administración respeta a María Corina, él respeta a María Corina, ella puede ser parte de esta transición. Obviamente, cuando el senador Kaine trató de entrampar también a Rubio, diciéndole que Trump la había tirado a María Corina debajo del autobús y que había sido irrespetuoso, Rubio dejó claro que eso se trata de un diagnóstico con base en la realidad. Delcy Rodríguez tiene el poder, el control de facto del poder en Venezuela, y obviamente hay que trabajar con eso para permitir que la transición sea ordenada sin necesidad de comprometer fuerzas. Pero el valor lo tienes, María Corina. La legitimidad la tienes, María Corina. Y como el mismo Marco Rubio dijo, la transición tiene que llevar a que María Corina Machado, como todas las fuerzas políticas dentro de Venezuela, tengan representación y puedan tomar el poder. Con relación a esto, si puedo añadir, porque me pareció muy importante, yo creo que muy revelador, quizás de las cosas más importantes que dijo Marco Rubio, porque algunos han dicho que la administración quiere mantener a Delcy y a un régimen que está dispuesto a mantener un régimen autoritario en Venezuela y negociar con ellos continuamente. Marco Rubio dijo claramente que el objetivo es lograr que llegue la democracia a Venezuela, y la única persona que pueda recibir en este momento el apoyo popular es María Corina Machado. Así es. Con eso nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se mueva de su asiento. Aún hay más aquí en el panel de voces.
Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. El tema de Minnesota sigue siendo uno de los puntos más candentes en la política interna del país. El día de hoy se dio a conocer que 2 de los oficiales que dispararon contra Alex Pretty fueron puestos en licencia administrativa mientras se llevan a cabo las investigaciones. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esta situación. Gustavo, ¿se tardó la administración Trump en anunciar que se había tomado esta medida de la suspensión de estos 2 oficiales? ¿Crees que se cometió un error con las primeras declaraciones en las que algunos miembros de la administración, como la secretaria Noem, calificaron como terrorista doméstico a Petri antes de las investigaciones? La retórica está durísima, mi querida Karina. Y fíjate que sí, yo creo que se tardan en reaccionar y se precipitan en empezar a declarar como terroristas domésticos, en este caso a Petri, ¿no? Y sobre todo ahora como la izquierda lo está presentando literalmente como un santo. Ahí está el mártir que estaba buscando la izquierda. Lamentablemente creo que cayeron en el garlito las fuerzas de seguridad. Y ese es un problema que tiene que solucionar de inmediato el presidente Donald Trump. Yo creo que por eso está Homan ahora en Minneapolis, pero pienso que por eso aceptó la llamada de Walz y también la conversación que tuvo con el alcalde Frey. Así que yo creo que tiene que, conociendo a Donald Trump, va a aplicar medidas rápidas, quizá no tan drásticas, por lo menos no hacia el exterior, probablemente hacia el interior debe haberle jalado las orejas a Kristi Noem y seguramente también a la gente que estuvo coordinando esto, ¿no? Que lamentablemente lo hicieron, creo yo, muy mal. Ahora, Entonces, se da a conocer respecto a eso, Gus, un reporte del New York Times con base en un comunicado de Stephen Miller, da a conocer que supuestamente estos agentes de la patrulla fronteriza habían sido desplegados a Minneapolis con la función única de proteger a los equipos que iban a estar realizando los arrestos. Esto, bueno, lo sabemos ahora. Y supuestamente están investigando ahora si ellos violaron ese protocolo, si en realidad este equipo de agentes no tenía bajo su jurisdicción o bajo sus directrices el llevar a cabo arrestos por ellos mismos. Entonces, todo esto está bajo investigación. Están viendo si siguieron el protocolo o violaron el protocolo. Pero como tú lo dices, es importante que el presidente está tomando ahora medidas y cartas en el asunto. Sin embargo, eso no quita lo que hemos conocido también y ha dado a conocer el FBI, de que hay individuos e incluso organizaciones financiando a estos agitadores, Gustavo. ¿Cómo lo ves? Porque no sería la primera vez que sucede. Lo vimos cuando pasó el incidente lamentable con George Floyd y todo lo que eso provocó. ¿Quiénes pueden estar detrás de estos agitadores? Correctamente, he hecho un podcast al respecto de esto. Obviamente estos grupos están financiados y muchas veces suelen ser financiados por nuestros propios impuestos porque van a organizaciones no lucrativas, ONGs, que se dedican presuntamente a ayudar a los inmigrantes indocumentados y lo que hacen es precisamente alimentar a todas estas turbas violentas, enemigas del país, miembros de Antifa, miembros del Partido Comunista Americano, y eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, espero que esta investigación, así de dura que se ponga en contra de los agentes que dispararon en contra de este enfermero, también tenga la misma dureza, la misma minuciosidad y vayan hasta las últimas consecuencias, porque sabemos, por lo menos lo he visto aquí en Los Ángeles, que grupos como Chirla, Carecen y algunos otros reciben estos fondos y lo único que hacen es provocar, agitar, crear caos y para tratar de hacer ver mal a la actual administración. Y como te digo, pues lamentablemente en Minneapolis cayeron en el garlito, así que tiene que hacer un trabajo rápido de contención de problemas, pero también necesitamos que nos digan los nombres y los números de los miles de millones de dólares que creo se están gastando en precisamente todo esta parafernalia que no es orgánica, es absolutamente muy bien orquestada, Karina.
Así es, y bueno, ya la administración está investigando esto, el FBI lo está investigando, por supuesto podría haber algunos delitos, lo conoceremos más adelante, resultados de esta investigación. Por otra parte, lo que es una realidad es que el tema migratorio hoy por hoy es un tema en el que el presidente Trump está perdiendo popularidad de acuerdo a las recientes encuestas. Incluso la senadora estatal republicana de Florida, Ileana García, quien es cofundadora del Grupo Nacional Latinas for Trump, lanzó una advertencia directa al Partido Republicano diciendo que la estrategia migratoria de la actual administración podría traducirse en una derrota en las elecciones de mitad de mandato si no se corrige con urgencia. Alfonso, ¿qué te parece esto? Bueno, es curioso que el New York Times saque una nota de una senadora estatal poco conocida de la Florida y todos los medios publiquen esa nota, publiquen esa nota, ¿verdad? Y mira, yo creo que hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿verdad? Y ella pues sí tiene un punto, ante estas circunstancias hemos visto las encuestas, pues hay que estar preocupados, hay que tomar medidas, pero tampoco hay que exagerar, no es el final del mundo, quedan 10 meses para las elecciones, se pueden hacer ajustes. El presidente, como bien explicaba Gus, ha tenido que entrar a resolver esto para asegurarnos de que hay una persona en Minnesota como Homan, que tiene mucha experiencia, que ha trabajado con administraciones demócratas, ha sido reconocido por administraciones demócratas, que sabe comunicarse claramente y también sabe ejecutar adecuadamente esta política, que el enfoque de las deportaciones son criminales, principalmente criminales violentos. Entonces yo creo que quizás esto ha llevado a que el presidente pues se dé cuenta que tiene que hacer unos ajustes y hay tiempo para explicar bien la situación, lo que sucedió, mira, es triste. Quizás estos agentes de CBP que le dispararon a Alex Pretty son responsables, quizás criminalmente responsables, tiene que haber una investigación, pero tiene que quedar claro que la situación de violencia y los disturbios no están sucediendo por la administración Trump. Están sucediendo por dos razones. Primero, por lo que mencionó Gus, estos activistas de izquierda que buscan provocar, crear caos, disturbios, para que suceda una tragedia y después hacerse las víctimas, que ya se lo están haciendo. Pero la segunda razón son los líderes demócratas, gobernadores y alcaldes que no están dejando a la policía de su ciudad hacer su trabajo. Y esto lo entendemos bien los hispanos que somos pro policía. O sea, ¿cómo ICE puede hacer su trabajo si la policía local no está ahí para apoyarlo? Claro. Cuando tiene montones de personas provocándolos, acosándolos, lanzando proyectiles a ellos? Es muy difícil. No justifico lo que sucedió con Alex Pretty, pero también hay que entender las circunstancias. Claro. Ahí estaba ICE haciendo el trabajo de inmigración, de detención, pero también el trabajo policíaco. Eso es muy, muy difícil. Y esa es la razón. Pero yo creo que en la medida que la administración explique claramente lo que ha estado pasando y que se explique claramente cómo se están ejecutando estas políticas, pues yo creo que la gente va a entender que la política es positiva, que va dirigida a sacar a estos maleantes, claro, maleantes que dejó entrar la administración pasada por 4 años, dejar entrar a más de 10 millones de personas sin revisar los antecedentes de estos individuos, dejando entrar a terroristas, criminales, y la gente lo sabe. Importante lo que mencionas e importante no dejar de señalar la retórica que han utilizado los demócratas en relación a esto. Lo escuchábamos de parte de Tim Walz, lo hemos escuchado de diversos funcionarios demócratas, comparando incluso a los agentes de ICE con Gestapo, con nazis. Incluso hoy el expresidente Barack Obama tiene la osadía de publicar un mensaje diciendo supuestamente el daño que está haciendo esta administración, que los estadounidenses están haciendo Karina, escuchar su... Lo más gracioso de esto, que nadie está comentando, es que si vemos las imágenes, la inmensa mayoría, yo creo, de los manifestantes de izquierda son activistas blancos, anglos, y muchos, yo no sé si es la mayoría de los agentes de ICE y CBP, son hispanos. O sea, que estos activistas están atacando a los hispanos. Así es. Y una voz, a mí me parece irónico que una voz como la del expresidente Obama, que deportó a millones de gente utilizando
a ICE, utilizando al propio Tom Homan, ahora salga con un comentario tan incendiario. Veíamos hace un par de días las imágenes para recordarle a la gente cuando estaba otorgándole una medalla a Tom Homan por haber ejecutado más de 900,000 deportaciones, y sin embargo no había manifestantes violentos enfrentando o interponiéndose en los operativos de ICE. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Orlando, ¿está ganando la batalla mediática los demócratas? Y en el otro lado, ¿es tiempo de considerar una propuesta quizá como la de María Elvira Salazar? Sí, la batalla mediática, a ambas cosas sí. La batalla mediática la están ganando los demócratas de la izquierda porque el tema migratorio obviamente iba a ser el gran desafío de la administración, porque a diferencia de la economía, a diferencia de la política exterior, impacta directamente la vida de los americanos y presenta a los medios, a la opinión pública, episodios que pueden ser distorsionados, maltratados o utilizados por la prensa o por intereses ajenos a la administración. Por ejemplo, el niño solo con su peluche, las imágenes como sacando a la gente de sus casas en ropa interior, o lo que estamos viendo con el caso de Pretty. Entonces, esto iba a pasar. Ahora, hay que contextualizar algo. Lo que tú dices, Barack Obama no tiene moral en lo absoluto para cuestionar la política de la administración Trump, porque él no hizo algo muy diferente en cuanto a las deportaciones. E incluso fue durante su administración donde empezaron a verse esos sitios crueles como las jaulas, etcétera, donde se separaban las familias de lo que quieren Donald Trump. Pero era realmente lo que hacía Barack Obama. Ahora, los agentes de ICE no se convirtieron en la Gestapo, según ellos, de la noche a la mañana. Son los mismos agentes. Están cumpliendo las mismas órdenes. Ahora, ¿por qué estamos viendo estos incidentes? Porque a diferencia de cuando Barack Obama ejercía estas deportaciones, ahora sí hay resistencia. Ahora hay autoridades demócratas, manifestantes que están tratando de obstaculizar las operaciones de ICE. Y obviamente eso va a generar tensiones, desencuentros y tragedias como las que hemos visto. Pero la culpa la tienen los demócratas en este caso. Y en ese caso señalar, yo lo he mencionado varias veces, evidentemente por privacidad, no doy los nombres, pero esta familia muy querida de amigos míos que fueron detenidos en El Paso, Texas, bajo la administración del presidente Obama, fueron detenidos, encarcelados en un centro de ICE con su hija ciudadana estadounidense. La niña estadounidense estaba detenida y no se la entregaron a nadie más, y finalmente fueron deportados con todo y la niña estadounidense. Entonces, desafortunadamente en aquel momento nadie le dio publicidad a ese caso. Seguramente muchos otros casos similares ocurrieron y nadie les dio la publicidad que se les está dando ahora. Por eso a mí me parece muy irónico el mensaje que pone el presidente Obama para de alguna manera incendiar más esto que se está saliendo de control y está causando daño finalmente también a los agentes de inmigración que también tienen familia, que simple y sencillamente están haciendo cumplir las leyes que fueron aprobadas por el Congreso. Se nos terminó el tiempo, compañeros. Como siempre, excelente escuchar sus puntos de vista sobre todos estos temas que nos importan a todos. Gracias, Gustavo Vargas, Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar, por estar en el panel del día de hoy. Y gracias a ustedes por su confianza a Voz News. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí están en pantalla y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube, suscríbase. Nos preguntaban, ¿por qué no me llegan las notificaciones? Bueno, suscríbase, es gratis, y luego dele clic a la campanita. De esta manera le va a llegar la notificación cuando comienza este noticiero y cuando comienza cada uno de nuestros programas. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.